132. Cántico gradual. Acuérdate, oh Jehová, de David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, hermanos, veamos una breve meditación de este Salmo 132. Este Salmo, hermanos, nos recuerda algo elemental para nuestras vidas en Cristo. Nos recuerda, hermanos, que Dios cumple sus promesas, que Dios es fiel a su palabra. Este salmo, hermanos, lo podemos ver, lo podemos identificar en tres partes. En la primera parte, hermanos, que compete del versículo 1 al versículo 10, vemos la promesa que David le hace a Dios, el juramento que David le hace a Dios. Pero luego en el versículo 11 y 12, ahí vemos la promesa que Dios le hace a David. Y finalmente, en los versículos del 13 al 18, vemos la promesa de Dios a su pueblo. Veamos esta primera parte, hermanos, donde se encuentra la promesa que David le hace a Dios. Aquí en el versículo 1, hermanos, el pueblo le pide al Señor que recuerde esos esfuerzos de David, esos actos de David que buscaban darle la gloria al Señor, esos actos de devoción de David hacia Él. Y dice aquí el salmista en el versículo 1, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Y enseguida en los versículos del 2 al 5, vemos aquí la promesa, el juramento que David hace al Señor. Dice en el versículo 2, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Hermanos, David tenía un deseo en su corazón. David quería edificar un templo para adorar al Señor. Eso le fue concedido a su hijo Salomón. Pero David, hermanos, tuvo el privilegio
de poder edificar un tabernáculo y de poder llevar el arca del pacto, símbolo de la presencia especial de Dios, ahí en ese tabernáculo, para que el pueblo de Dios y particularmente, hermanos, el pueblo de Jerusalén pudiera ir a adorar a su Dios. Y eso es lo que vemos, hermanos, esos esfuerzos de David son los que vemos del versículo 6 al versículo 10, de cómo buscó el arca, de cómo la halló y cómo inmediatamente la lleva a la ciudad de David, a Jerusalén, la introduce en el tabernáculo para que el pueblo pudiera adorar. Versículo 6. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Hermanos, Dios había prometido levantar un tabernáculo entre su pueblo y como decíamos, ese era el deseo de David. David deseaba tener esa bendición en sus días y por eso se esforzó, por eso peleó para que el arca fuera ganada y fuera llevada a Jerusalén. Y esto, hermanos, nos recuerda la maravilla de entender la importancia de que Dios estuviera en medio de su pueblo. Eso fue lo que motivó a David a pelear, a luchar, a esforzarse. Pero ahora, hermanos, nosotros vemos el cumplimiento de eso en el Señor Jesucristo. Porque en Jesucristo, como dice el apóstol Juan en su Evangelio, Dios habitó entre nosotros. No en un edificio, sino en la carne, en la persona del Señor Jesucristo. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Y saben algo, hermanos? Es gracias a que Jesucristo habitó entre nosotros que ahora nosotros tenemos una promesa de habitar con Dios para siempre. Qué glorioso es entender eso, hermanos, que vino Emmanuel, Dios con nosotros, y habitó entre nosotros para que ahora nosotros podamos tener esa certeza de que si estamos en Él, moraremos eternamente con Él. Estaremos para siempre en su presencia. Pero después veamos, hermanos, la promesa de Dios hecha a David en los versículos 11 y 12. Versículo 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Este juramento, hermanos, de Dios a David es una promesa segura. Es una promesa ciertísima, al igual que lo es toda su palabra, al igual que lo es cada promesa que encontramos en la Escritura. Cada promesa que encontramos ahí, hermanos, es digna de toda nuestra confianza. Y aquí Dios aseguró algo a David, que sus hijos reinarían para siempre. Sin embargo, hermanos, vemos en el versículo 12 algo interesante. Esta promesa, hermanos, tenía una dimensión condicional, porque dice en el versículo 12, si tus hijos guardaren mi pacto
y mi testimonio que yo les enseñaré. Ahí hay una condición. El rey y sus herederos debían cumplir el pacto, debían vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Pero aquí hay un dilema entonces. ¿Cómo se resuelve esta tensión, hermanos? Hay una promesa incondicional, ciertísima, pero a la vez, hermanos, esa promesa es condicional. Entonces, ¿cómo se resuelve esta tensión? Hermanos, esta tensión se resolvió finalmente en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos por la historia del libro de Reyes, podemos ver ahí, hermanos, el testimonio de la Escritura, de que la monarquía que sucedió a David, la monarquía posterior a él, mostró una necesidad de un mejor rey, porque todos los reyes que sucedieron a David no fueron perfectos, no cumplieron con ese pacto para recibir esa promesa. Pero hermanos, en Cristo ese mejor rey llegó. Jesús es el cumplimiento de esa promesa incondicional. El Hijo de David reinaría para siempre. Y Él es, hermanos, también Cristo es el cumplimiento de la promesa condicional. Porque, hermanos, Cristo obedeció perfectamente y Él cumplió perfectamente la ley. En el sermón de Pentecostés, Pedro proclamó al Señor Jesucristo como el cumplimiento de las promesas hechas a David. Y este Rey resucitado, hermanos, reina ahora a la diestra de Dios, con todo poder y autoridad. Y luego vemos finalmente, hermanos, en los versículos del 13 al 18, vemos la promesa de Dios hacia su pueblo. Esta respuesta, hermanos, de Dios corresponde a los anhelos del pueblo que se muestran en los versículos del 1 al 10. Y como Dios, hermanos, ha elegido a Sión, el pueblo de Dios puede descansar en que esas promesas serán suyas. Versículos 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Estos versículos, hermanos, deben animarnos como el pueblo de Dios, como ese pueblo elegido de Dios para adorarle, sabiendo, hermanos, que como dice este versículo 14, Él ha querido hacer morada en nosotros. Y Él habita, hermanos, entre las alabanzas de su pueblo. Versículo 15, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Y hermanos, Dios nos ha provisto de Cristo. Dios nos ha provisto de el pan de vida. Y Él nos ha saciado completamente nuestras almas. Y miren el versículo 16, hermanos. El versículo 16 es una respuesta específica al versículo 9. En el versículo 9 el salmista dice, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Y el versículo 16 dice, asimismo, esa es la promesa de Dios al pueblo, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Hermanos, Dios nos ha vestido con la justicia de Cristo, Dios nos ha vestido con su salvación. Y por eso hoy, hermanos, podemos con voces de júbilo adorar a nuestro Dios. Y los versículos 17 y 18, aquí contienen la respuesta a la oración del pueblo. Y dice el Señor, allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido,
A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. En el idioma original, hermanos, en el versículo 17 dice: aquí haré crecer un cuerno para David y pondré una lámpara para mi ungido. Y esa expresión es interesante. El pueblo, hermanos, entendía que el cuerno era un símbolo de fortaleza, un símbolo de poder, simbolizaba la fuerza. El Señor está prometiendo, hermanos, que en el futuro Él levantaría a un rey fuerte, a un rey glorioso, a un rey poderoso, a un Salvador. Y Dios también prometió, dice en el versículo 17, una lámpara para su ungido, es decir, preservar su dinastía. Y por último, el Señor prometió ahí en el versículo 18, dice: sobre él florecerá su corona, simbolizando, hermanos, un gobierno eterno, un gobierno glorioso. Este salmo, hermanos, tiene su cumplimiento en el Señor Jesucristo, como hemos visto. Pero aún estas promesas del versículo 17 y 18, hermanos, va a tener su cumplimiento perfecto y pleno cuando nosotros estemos en gloria con nuestro Señor Jesucristo, con el Rey de Reyes. Miren lo que dice Apocalipsis 21, versículo 3. Dice el Señor: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí es, hermanos, donde este salmo tendrá su pleno y perfecto cumplimiento, cuando estemos con Él, hermanos, y Él esté y haga morada eterna con nosotros en los cielos. Hermanos, que este salmo nos motive a seguir adorando a nuestro Dios. Estas promesas eternas y gloriosas, hermanos, nos motiven a seguir cantando y dando gracias a nuestro Dios. Amén.